Respetados estudiantes, muy buenos días. Continuando con nuestra fundamentación respecto a la teoría unidimensional y bidimensional de las máquinas hidráulicas, vamos a continuar entonces con el complemento de la clase anterior, en donde establecimos cómo se relacionan tanto la ecuación de continuidad como la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento para el análisis y el diseño geométrico de las máquinas hidráulicas, específicamente del rodete. Ahora vamos a continuar con esa etapa y vamos a establecer entonces la ecuación de Bernoulli para el movimiento relativo. Entonces, hasta el momento, mediante la ecuación de Euler, se ha podido expresar. Bueno, primero, recordemos nuestro triángulo de velocidades. Esto es importante recordarlo. ¿Por qué? Porque gran parte de la teoría que vamos a ver está basada en esta velocidad que estamos observando aquí, que es la velocidad relativa. Entonces, recordemos, tenemos tanto a la velocidad relativa, ¿cierto? W, a la velocidad absoluta, V, y a la velocidad de arrastre. Bien, entonces, como la ecuación de Bernoulli que vamos a deducir y a aplicar está basada es básicamente en el movimiento relativo, entonces es importante que recordemos a qué se refiere este término de la velocidad relativa. Bien, entonces, como venía diciéndoles hasta el momento, mediante la ecuación de Euler pudimos expresar el salto energético de ganancia o de pérdida a través del rodete en función de las velocidades que ocurren tanto en las áreas de entrada y de salida del rodete a través de los álabes. Por ahora vamos a averiguar qué papel juega el salto de la presión, es decir, la diferencia de la presión a través del rotor, para poder relacionar las velocidades a la entrada y la salida del rotor con las presiones. Vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli en ejes relativos. Bajo determinadas condiciones, hay unas condiciones particulares sobre las cuales se puede utilizar esa ecuación de Bernoulli. La ecuación de conservación de la cantidad de movimiento para un fluido ideal, desde el movimiento relativo estacionario, recuerden que estamos hablando en régimen estacionario, puede escribirse de la manera que sigue. El gradiente de la velocidad relativa al cuadrado sobre 2 menos el producto vectorial entre la velocidad relativa, el vector velocidad relativa, cruzado con el gradiente de ese vector. Debe ser igual a menos el delta de presiones sobre la densidad más las fuerzas mágicas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una ecuación que relaciona la velocidad relativa con el delta de presiones, con el gradiente de las presiones y con las fuerzas mágicas. Entonces, en esas fuerzas básicas que vamos a analizar no se incluye la gravedad, ya que anteriormente, en las ocasiones anteriores, dedujimos que como la máquina hidráulica es tan pequeña, la diferencia de alturas entre la entrada y la salida de la misma pues es muy pequeña, no es significativa. Entonces por eso no tenemos en cuenta las fuerzas gravitacionales externas. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el régimen de giro se asume constante, las fuerzas mágicas solamente van a ser debidas a la fuerza centrífuga, es decir, la fuerza con la que el fluido es, entre comillas, arrojado hacia las paredes de la máquina hidráulica, y las fuerzas producidas por la aceleración de Coriolis. Entonces tenemos que las fuerzas mágicas aquí van a ser igual a menos omega cruz R, donde aquí tenemos la aceleración normal que corresponde a este primer término que observamos a este lado. Esta va a ser la aceleración normal. Y aquí tenemos el producto de la velocidad angular cruzado con la velocidad relativa que corresponde a la aceleración de Coriolis. Recordemos que esta es una ecuación que se deduce de la ecuación general de aceleración para movimiento plano en el cuerpo rígido. Entonces aquí tenemos la aceleración normal, omega cruz R, menos 2 veces omega cruzado la velocidad relativa, que corresponde, como decíamos, a la aceleración de Coriolis. Estas son las únicas aceleraciones
que van a generar algún tipo de fuerza sobre la masa de fluido que está atravesando en ese instante el rodete. Entonces, la aceleración normal junto con la aceleración de Coriolis dan como resultado el gradiente de omega cuadrado por r cuadrado menos 2 veces omega cruz la velocidad relativa. Entonces, nuevamente aquí aparece Coriolis, ¿cierto? Nuevamente aquí aparece la aceleración normal, ya en términos escalares. Entonces decimos que el gradiente de un medio de la aceleración normal multiplicado por la aceleración de Coriolis. Entonces, ese va a ser el efecto de las fuerzas másicas sobre el sistema. Cuando estamos hablando de las fuerzas másicas, hablamos básicamente de las fuerzas generadas por la forma como se le cede energía al líquido. La única masa que está actuando en ese instante es la masa del líquido, que es la que circula a través de la máquina hidráulica, específicamente a través del rodete. Bien. Bueno, entonces, cuando se tienen fluidos incompresibles, donde la densidad se asume constante, dicha densidad, que es constante, puede ponerse dentro del mismo gradiente de la presión. Y si tomamos la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento y la multiplicamos por el vector unitario tangente a una línea de corriente del fluido, vamos a obtener que para cada una de esas líneas de corriente se cumple la ecuación de Bernoulli. ¿A qué se refiere esta afirmación? Se refiere a que estamos tomando... el fluido lo representamos a través de líneas de corriente. ¿Listo? Son las líneas de corriente que están atravesando la máquina hidráulica. ¿Listo? Esas líneas de corriente son siempre tangentes al movimiento del rotor. Bien, son tangentes al movimiento del rotor. Entonces, si tomamos una de esas líneas de corriente que es tangente al movimiento del rotor, bien, y multiplicamos esa línea de corriente por la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, vamos a obtener que para cada línea de corriente se cumple la ecuación de Bernoulli. Pero también tenemos que tener en cuenta que eso significa que cada línea de corriente va a tener un diferencial de presión respecto a la anterior. ¿Esto debido a qué? A que a medida que se va alejando del rodete va ganando energía cinética. Recordemos que el producto de la velocidad angular por el radio es lo que llamamos la velocidad de arrastre. Como la velocidad de arrastre depende del radio, entre mayor sea el radio, mayor va a ser justamente esa velocidad de arrastre. ¿Listo? Entonces, eso también va a generar una diferencia de presiones, porque recordemos que la presión que está generada dentro del sistema, la presión producida por las fuerzas básicas, va a ser producida también por la energía, por la fuerza centrífuga, que es una consecuencia del hecho de que a medida que me alejo del centro de giro del rodete, la velocidad lineal de una partícula de fluido aumenta debido a que es una función del radio. Entonces, esa misma ecuación o ese producto entre la ecuación de cantidad de movimiento y la velocidad angular puede escribirse de la siguiente forma. Entonces, la derivada con respecto a ¿quién? Con respecto a la longitud o a la distancia de ds de la presión sobre la densidad más la velocidad relativa al cuadrado sobre 2 menos la velocidad de arrastre al cuadrado sobre 2 debe ser igual a 0. Esto implica que la cantidad de movimiento del sistema se conserva. ¿Listo? Esto es lo que implica la cantidad de movimiento del sistema se conserva. Fíjense que estamos haciendo la integral sobre una trayectoria, por eso es la derivada con respecto a la trayectoria, a ds. Bien, este último producto que tenemos aquí, recordemos que omega por r es la velocidad de arrastre. Este doble producto que tenemos aquí es igualmente la velocidad de arrastre elevado al cuadrado. Bueno, como decíamos, ds corresponde al elemento diferencial de longitud a lo largo de la línea de corriente. Y tenemos que esa integral se hace desde la entrada hasta la salida del rotor. Como ya lo hemos afirmado, teniendo en cuenta que omega cruz r es igual a la velocidad de arrastre u para cada punto, entonces se obtiene que el delta de presión, la presión de salida menos la presión de entrada sobre la densidad, debe ser igual a la velocidad de arrastre a la salida al cuadrado menos la velocidad de arrastre a la entrada al cuadrado sobre 2 más la velocidad relativa a la entrada al cuadrado menos la velocidad relativa a la salida al cuadrado sobre 2.
Recordemos también que aquí estamos hablando de la velocidad relativa, por eso, a diferencia de la velocidad de arrastre, aquí se resta la de entrada de la de salida, perdón, se resta la de salida de la de entrada, porque recordemos que la velocidad relativa es mayor, en el caso de las bombas, a la entrada que a la salida, mientras que la velocidad de arrastre es mayor a la salida que a la entrada, particularmente en aquellas máquinas hidráulicas donde tengo un cambio en la dirección del flujo. Por ejemplo, una bomba centrífuga, donde el flujo entra perpendicular al plano de giro de los alaves y sale paralelo a este. Entonces tenemos el rodete, lógicamente, parte de la geometría del rodete facilita ese cambio en la dirección debido a que el rodete a la entrada del fluido es más pequeño, tiene un radio menor que a la salida. Entonces, por eso la velocidad de arrastre a la salida es mayor que la velocidad de arrastre a la entrada. Entonces aquí estamos diciendo que el delta de presión es igual a la diferencia entre las velocidades a la entrada y a la salida. Entonces esa ecuación 4 que estamos observando ahí establece cuál es la relación existente entre las presiones como una función de las velocidades a la entrada y a la salida del rotor. Esto para el caso de un fluido ideal. Bien, entonces, como ya sabemos esto, y de las diapositivas anteriores sabemos que la altura teórica también depende de las velocidades, entonces podemos pasar a reemplazar eso en la ecuación de la altura teórica y vamos a encontrar con lo siguiente. Vamos a encontrar con que la gravedad por la altura teórica es igual al delta de presiones sobre la densidad más el delta de velocidades absolutas al cuadrado sobre 2. Entonces, esto es la energía cinética. Esta parte de aquí corresponde a la energía cinética y esta parte de aquí corresponde al delta de presiones. A la entrada y a la salida. Aquí tenemos que la presión de salida debe ser mayor que la presión de entrada sobre la densidad. Recuerden que nosotros siempre hacemos este análisis basado en que estamos analizando una bomba, que es una máquina de desplazamiento positivo. Pero entonces también puede ser válido para el caso de las turbinas. Entonces, ¿cómo se interpreta esta ecuación? Se interpreta como que la altura teórica, que recordemos es este término de aquí, HT, puede determinarse mediante la diferencia de presiones a la entrada y a la salida y de la energía cinética del movimiento absoluto entre la entrada y la salida de la máquina hidráulica. Sabemos que hay una diferencia de presiones a la entrada y a la salida, sí. En el caso de las bombas aumentan la presión del fluido a la salida. Bien, y lo mismo pasa con la velocidad absoluta de un sistema en el caso de las bombas. La velocidad absoluta de una partícula de fluido aumenta a la salida de una bomba. En el caso de las turbinas ya sabemos que el efecto es al contrario. Bien, también debe considerarse que en la ecuación 5, el término gravitacional se incluye dentro del término que se encuentra a la derecha, o sea, el término que se encuentra a este lado, cuando la diferencia de alturas es relevante. O sea, este término que estamos observando aquí, G por el delta de alturas, lo que llamamos la energía potencial, también debe ser incluido acá. ¿Cuándo debe ser incluido? Cuando este efecto, el efecto de la diferencia de alturas, sea importante. Bien. Pero adicional a ello, aquí es como estamos haciendo el análisis de una máquina ideal, no estamos teniendo en cuenta las pérdidas. Pero nosotros sabemos de toda la teoría que vimos al comienzo del curso que hay unas pérdidas siempre intrínsecas dentro del funcionamiento del dispositivo. Hay unas pérdidas por fricción, hay unas pérdidas por transformación, por el paso de transformación de energía. Entonces hay una serie de pérdidas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, para incluir en ese análisis las posibles pérdidas en el rodete y de esta forma aproximar todas estas ecuaciones a un comportamiento más acorde a la realidad, entonces debe considerarse que lo que se obtuvo con el teorema de Euler es la energía comunicada entre el rodete y el fluido. Eso ya lo aclaramos la vez pasada. Que desafortunadamente en muchos casos, especialmente para las bombas, se le denomina la altura útil, H sub U. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que G por la altura teórica es igual a G por la altura útil. ¿Y eso qué va a ser igual? Va a ser igual a más o menos la diferencia de los cuadrados de las velocidades absolutas
la diferencia de los cuadrados de las velocidades de arrastre más la diferencia de los cuadrados de las velocidades relativas, recordando siempre lo mismo que hemos dicho hasta ahora. En el caso de las velocidades absolutas es la velocidad de salida menos la de entrada, en el caso de la velocidad de arrastre es la de salida menos la de entrada, pero en el caso de las velocidades absolutas es la de entrada menos la de salida, y esto es una consecuencia de la configuración del triángulo de velocidades, que fue la primera diapositiva que observamos aquí, y la explicación que traemos de la clase anterior. Listo, entonces, ya establecido eso, y como nosotros sabemos que esta parte de la ecuación básicamente esta que tenemos aquí, es igual al delta de presiones sobre la densidad, entonces, como veremos más adelante, podemos reemplazar esta segunda parte de la ecuación para hallar la altura útil o la energía útil del intercambio que se realiza entre el rodete y el fluido. Entonces, el signo positivo, también esto es importante recordarlo, el signo positivo es para las bombas y el signo negativo es para las turbinas. Esto, debido a que el campo de velocidades disponible es ideal, la ecuación de Bernoulli no se cumple al no tener en cuenta las pérdidas energéticas. Por lo tanto, tenemos que la integral que vimos al comienzo, la derivada con respecto a la trayectoria de la presión sobre la densidad menos la velocidad relativa al cuadrado sobre 2 menos la velocidad de arrastre al cuadrado sobre 2 es menor que 0. Lo que indica que la diferencia entre la presión de entrada y la de salida está reducida en lo que se llama la altura por pérdidas internas en el rotor, delta H sub R. Entonces, para que la ecuación sea completa, es decir, para que el delta de presiones sea completo, tenemos que tener en cuenta las pérdidas. Recordemos que aquí lo que estamos igualando es este delta de presiones de la ecuación anterior que vimos, ¿cierto? Entonces, para que sea completa, tenemos que tener en cuenta las pérdidas. ¿Cuáles pérdidas? Todas las pérdidas que se pueden producir, la absorción debido al tensor de viscosidad. Recordemos que entre mayor viscosidad tenga un fluido, pues será mucho más difícil comunicar la energía. Las pérdidas producidas por el desgaste de la máquina, por el funcionamiento propio de la máquina, las pérdidas producidas por las fugas, todo ese tipo de cosas se tienen que tener en cuenta para que evidentemente se tenga la diferencia de presiones sea ajustada al real funcionamiento del dispositivo. ¿Listo? Entonces, una vez establecido que tenemos que sumar a las pérdidas, donde delta H sub IR es justamente esas pérdidas, entonces podemos sustituir la ecuación 5 en esta última ecuación 8, la ecuación 5 que vimos anteriormente en esta última ecuación 8, ¿y qué vamos a obtener? Vamos a obtener que la gravedad por la altura útil, va a ser igual a ¿qué? A más o menos el delta de presiones más el delta de velocidades absolutas más las pérdidas. ¿Listo? El delta de presiones más el delta de velocidades absolutas al cuadrado más las pérdidas. ¿Listo? Que será igual a, aquí lo que hacemos es dejar los términos agrupados, y tenemos la ecuación 9, que corresponde a esta expresión que estamos observando de este lado. Pero también vale la pena recordar que nosotros dedujimos anteriormente que el delta de presiones más el delta de energía cinética, ¿listo? Es igual a la altura manométrica para las bombas y a la altura neta para las turbinas. Recordemos que aquí tenemos este doble signo que nos implica que cuando es positivo es para las bombas y cuando es negativo es para las turbinas. Entonces, podríamos aplicar la siguiente afirmación. En el rodete la altura útil es la manométrica más la altura de las pérdidas. En el caso de las bombas y en el caso de las turbinas será la altura neta menos la altura por las pérdidas internas, en el caso de las turbinas. Entonces, por lo tanto, tendremos que en las bombas la altura teórica, o sea, la energía total suministrada al sistema será igual, que es la misma energía útil, será igual a la altura manométrica más las pérdidas. Mientras que en el caso de las turbinas, la energía cedida por el fluido al rodete, tanto teórica como útil, será igual a la altura manométrica menos las pérdidas. ¿Listo? Bien.
Si la turbomáquina hidráulica estuviera únicamente compuesta por el rodete, o sea, no tuviera la carcasa y no tuviera otro tipo de elementos, la altura de pérdidas en el rodete se podría cuantificar directamente a partir del rendimiento hidráulico, a partir de la eficiencia, tal como como lo definimos al comienzo de la asignatura. ¿Recuerdan cuando vimos todas esas ecuaciones de balance de energía y definimos una serie de eficiencias? Entonces, si la máquina solamente fuera el rodete, podríamos establecer justamente la altura de las pérdidas a partir de la eficiencia. Bien, hay un término que se refiere a lo que se llama el grado de reacción. ¿Qué es el grado de reacción? El grado de reacción es una especie de índice que nos dice cómo se está repartiendo la energía intercambiada dentro del sistema. Nuevamente, recordemos que una máquina hidráulica es básicamente un intercambio de energía. En una bomba es del rodete hacia el fluido, en una turbina es del fluido hacia el rodete. Entonces, la energía mecánica específica comunicada al fluido en las bombas y extraída del fluido de las turbinas es distribuida entre la energía que es producto de la presión y la energía que es producto del aumento o la disminución de la velocidad del fluido, es decir, de la energía cinética. Entonces, el grado de reacción nos dice cómo se reparte esa energía entre esos dos aspectos, el delta de presión y el delta de energía cinética. Entonces, el grado de reacción es la porción de la energía mecánica específica comunicada o extraída en forma de presión, específicamente en forma de presión. ¿Listo? Comparada con la energía total. El grado de reacción la nomenclatura utilizada para el grado de reacción es esta, sigma sub R. Esa es la nomenclatura utilizada para el grado de reacción. Entonces recordemos qué es el grado de reacción. El grado de reacción es de la energía total intercambiada entre el rodete y el fluido, qué parte de esa energía corresponde al delta de presión. Básicamente eso es lo que se refiere al grado de reacción. Esa definición puede aplicarse al conjunto de la máquina hidráulica o bien solamente al rodete, que es el elemento fundamental donde sucede el intercambio de energía. ¿Listo? El elemento fundamental de la máquina hidráulica es el rodete, porque es el que entrega energía o el que recoge la energía dependiendo del tipo de funcionamiento de la máquina hidráulica. Entonces, para un rodete, el grado de reacción se define por esta ecuación. ¿Listo? Donde tenemos que el delta de presiones sobre la densidad sobre la gravedad por la altura útil es igual al grado de reacción. Esto es una fracción, evidentemente. ¿Listo? Como el numerador obviamente es menor que el denominador, el grado de reacción siempre es menor que 1. ¿Listo? Y el signo positivo nuevamente es para las bombas y el signo negativo nuevamente es para las turbinas. Entonces recordemos que ese es el grado de reacción. El grado de reacción es de la energía total que se entrega o se extrae del fluido, de la energía total que se le entrega o se le extrae del fluido. El grado de reacción corresponde a la fracción de esa energía que corresponde exclusivamente a la diferencia de presiones entre la entrada y la salida. Eso es el grado de reacción. Bueno, un caso particular, para una máquina elemental, asumiendo que la máquina elemental es que estamos analizando única y exclusivamente el rodete. Entonces, tomando el balance energético de la ecuación 9 y considerando que las pérdidas hidráulicas internas tienen lugar exclusivamente en el rodete, ¿listo? Porque pues lo que alguna vez estábamos hablando de la eficiencia se mide en cuánta de la energía producida por el motor es transferida a través del rodete al fluido, ¿cierto? Y ahí teníamos una cadena de pérdidas cinemáticas. Entonces, teniendo en cuenta ese balance energético y considerando que las pérdidas son exclusivas del rodete, entonces podemos decir que para una máquina elemental, el caso del rodete, se puede establecer que para las bombas el grado de reacción será igual a 1 sobre la gravedad por la altura total multiplicado como un factor de la diferencia de las energías cinéticas, esto es la energía cinética a la entrada y a la salida, más G por la altura teórica menos G por las pérdidas. Menos G por las pérdidas. Y esto acá va a ser igual a la eficiencia hidráulica, factor de 1 menos la diferencia de las velocidades al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por la altura manométrica. Bien, todos estos términos que estamos observando aquí los hemos visto previamente al recorrido de las clases de este semestre. Entonces, la eficiencia hidráulica está en función de ¿qué? De las velocidades a la salida y a la entrada y de la altura manométrica. ¿Listo? Esto en el caso de las bombas. Esto en el caso de las bombas.
En el caso de las turbinas, el grado de reacción vendrá dado por 1 sobre la gravedad por altura teórica como factor de la diferencia de velocidades a la salida menos la de la entrada. O sea, esto es la energía cinética, el delta de energía cinética más la gravedad por altura teórica más la gravedad por la altura producto de las pérdidas. Esto será igual a 1 sobre la eficiencia hidráulica, factor de 1 menos la diferencia de velocidades a la entrada y a la salida al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por la altura manométrica. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la relación en el caso de que estemos analizando exclusivamente el rodete en una máquina hidráulica. La de arriba será para las bombas, la de abajo será para las turbinas. ¿Listo? Y en el caso de una máquina axial ideal, bueno, debemos tener en cuenta que cuando hablamos de las máquinas hidráulicas tenemos básicamente 3 configuraciones: la máquina radial, la máquina axial y la máquina mixta. ¿Listo? Donde se hace más evidente que hay un cambio en las velocidades a la entrada y a la salida es en las máquinas radiales y las máquinas mixtas. ¿Por qué? Porque el rodete cambia de tamaño dependiendo de la configuración. Pero ¿qué pasa con las máquinas axiales? Las máquinas axiales no tienen esa consideración porque el rodete es cilíndrico. ¿Listo? Entonces la línea de corriente de agua o la línea de corriente de fluido es paralela al eje axial de la máquina. Entonces el análisis cambia un poco, ¿referido a qué? Referido justamente a la otra configuración de las máquinas, a las otras 2 configuraciones de las máquinas hidráulicas por la misma forma del rodete. Entonces en las máquinas axiales se considera solo una superficie de corriente, recordando que por la ecuación de continuidad la componente axial es igual a la entrada y a la salida. La componente axial de la velocidad es igual a la entrada y a la salida, y que la velocidad de arrastre U1 a la entrada es igual a la velocidad de arrastre U2 a la salida, que es igual a U. Recordemos por qué las velocidades de arrastre son iguales. Las velocidades de arrastre ¿de quién dependen? De omega y del radio, es decir, el vector posición de la partícula. Pero debido a que el rodete es cilíndrico, R es constante. Entonces la velocidad de arrastre a la entrada y a la salida en una máquina axial es la misma siempre. Se llega entonces a una expresión simplificada del grado de reacción, suponiendo despreciar las pérdidas hidráulicas, por eso estamos hablando de que es un caso ideal, con el objetivo de llegar a una expresión cinemática en la que no intervenga el rendimiento. Entonces tenemos que para una máquina axial ideal, el grado de reacción es función solamente de sus velocidades. Fíjense que aquí ya no intervienen las presiones en el caso de las máquinas axiales. ¿Listo? En el caso de las máquinas axiales ya no intervienen las presiones. Solamente el grado de reacción es una función de sus velocidades. ¿Y qué relaciona básicamente el grado de reacción? El grado de reacción en una máquina axial es qué fracción de la energía entregada al fluido, o absorbida del fluido corresponde a las velocidades relativas, es decir, a la energía cinética producto de la velocidad relativa. Entonces tenemos que el grado de reacción es igual a un medio de la diferencia de velocidades relativas al cuadrado sobre la velocidad de arrastre por la diferencia de las velocidades absolutas. Pero fíjense que es la componente de las velocidades absolutas en la dirección de la velocidad de arrastre. ¿Listo? Es solamente la componente de las velocidades absolutas en la dirección de la velocidad de arrastre. Entonces, después de hacer todas las equivalencias que tenemos, porque solamente vamos a tener en cuenta como estamos hablando de una máquina axial, estamos hablando de que todas las velocidades son paralelas, tanto la de arrastre como la absoluta como la relativa. Entonces, por eso tenemos aquí esto, tenemos que es un medio de las componentes de la velocidad absoluta en dirección de la velocidad de arrastre sobre el producto entre la velocidad de arrastre por la diferencia entre las componentes de las velocidades absolutas en la dirección de la velocidad de arrastre. Arriba tenemos las velocidades relativas, es decir, aquí arriba, ¿qué tenemos? Tenemos las componentes de las velocidades relativas en dirección de la velocidad de arrastre, y aquí abajo tenemos la velocidad de arrastre y las componentes de las velocidades absolutas en la dirección de la velocidad de arrastre. ¿Listo? Bien. Bien. El grado de reacción es más frecuente utilizar las turbinas que en las bombas. Sin embargo, puede afirmarse que en las bombas el grado de reacción alto está normalmente asociado a
elevados rendimientos hidráulicos. ¿Por qué se habla más del grado de reacción en las turbinas que en las bombas? Porque realmente es más incidente en las turbinas que en las bombas. Recuerden que en las turbinas yo estoy absorbiendo energía, mientras que en las bombas yo estoy aportando energía. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras que en las bombas sí puedo hablar específicamente, de que tengo una diferencia evidente de presiones. En el caso de las turbinas generalmente son de eje axial, es decir, de flujo axial. Entonces es más difícil hablar del grado de reacción como una función de las presiones. En turbinas, el grado de reacción permite efectuar una clasificación, por un lado, de turbinas de acción o impulso, cuando el grado de reacción es igual a 0, en las que no existe variación de la presión, como ocurre, por ejemplo, las turbinas Pelton, que es una turbina tangencial. Y por otro lado, podemos hablar de turbinas de reacción, donde justamente el grado de reacción es diferente de 0, como sucede con las turbinas Kaplan o con las turbinas Francis. ¿Qué diferencia hay entre una turbina Pelton y una turbina Kaplan y una turbina Francis? En las turbinas Pelton, ¿cierto? Nosotros sabemos que el flujo a la entrada y la salida es tangencial al movimiento del rodete. Mientras que en las turbinas Francis y Kaplan sí hay una variación en la dirección del flujo a la entrada y a la salida. Los rodetes de bombas y turbinas deben diseñarse en general con valores de grado de reacción comprendidos entre 0 y 1, como es evidente. El grado de reacción ya lo habíamos dicho que no puede ser superior a 1. Los valores extremos corresponden a un grado de turbinas Pelton, donde sigma R es igual a 0, como lo acabamos de indicar, y por otro lado a las denominadas turbinas de reacción pura, donde sigma R es igual a 1, que las veremos ya más adelante. Bien, hasta aquí podríamos decir que hemos visto la fundamentación total de las ecuaciones de la dinámica referidas y aplicadas específicamente sobre las máquinas hidráulicas. ¿Listo? Vamos, lógicamente, como les venía diciendo, todo esto lo vamos a aplicar en una serie de ejercicios que lo veremos la próxima clase. Ya veremos cómo introducimos todos estos conceptos al diseño específico de los rodetes, porque lo que nos interesa básicamente aquí es diseñar un rodete, bien sea para una máquina hidráulica o bien sea para una bomba o para una turbina. Pero hasta aquí ya viene toda la teoría y todas los tres grandes enunciados: la ecuación de Euler, la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli, aplicadas justamente a la transformación energética que sucede dentro de una máquina hidráulica. Bueno, yo sé que el video está un poco tarde, lo estoy publicando el mismo día de la clase. Sin embargo, pues a la hora del aula, que la tendremos hoy lunes, haré las aclaraciones pertinentes. Les recomiendo, si pueden verlo antes, se los recomiendo mucho, y si no, pues igual vamos a charlarlo durante el aula a las 3 con el grupo 1 y a las 4 con el grupo 2. Muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo que su compromiso en este ejercicio es muy importante y estaremos hablando entonces más tarde. Muchas gracias.